Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de las mujeres de France 24. Vamos a los titulares. Las madres de la Plaza de Mayo despiden a Tati Almeida. La presidenta de las madres, abuelas, buscadoras de sus hijos y nietos perdidos en la última dictadura argentina falleció a los 95 años. En un mensaje de despedida, la asociación recordó que amar es resistir. Tenemos reporte desde Buenos Aires. Colombia hizo historia en la región al aprobar una ley en contra de la mutilación genital femenina, una práctica violenta que aún está presente en algunos pueblos originarios y que lastima especialmente a niñas indígenas pese al reclamo de lideresas y grupos de derechos humanos. Analizamos con una de las coautoras del proyecto en el Congreso. Y el hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega fue declarado culpable de violación y violencia doméstica. Marius Borg, de 29 años, quien se unió a la familia real cuando su madre Mette Margit se casó con Haakon en 2001, recibió una condena a 4 años de prisión tras un juicio de 7 semanas. Y comenzamos en Argentina, que despidió a una de sus grandes defensoras de derechos humanos. A los 95 años falleció Tati Almeida, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un referente histórico que durante décadas luchó por localizar a los hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en los años 70 en el país del Cono Sur. Nos cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Tati Almeida falleció el 14 de junio después de pasar 3 semanas internada en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Había dedicado su vida a la búsqueda de su hijo, Alejandro Martín Almeida, que había sido secuestrado y desaparecido por un grupo parapolicial el 17 de junio de 1975, 9 meses antes del golpe militar de 1976. Tenía 20 años, era trabajador estatal, estudiante de medicina y formaba parte de la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo. Tati Almeida, que venía de una familia de tradición militar y conservadora, dudó antes de acercarse a Madres de Plaza de Mayo. Temía que por sus vínculos familiares con las Fuerzas Armadas la vieran como una infiltrada. Finalmente dio el paso en 1979 y se incorporó al grupo. No cesó en la búsqueda de su hijo, cuyos restos nunca recuperó, ni en la lucha más amplia por los derechos humanos y el reclamo de memoria, verdad y justicia. Cuando falleció a los 95 años, era presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las 2 ramas en las que se había dividido la organización inicial. Apenas quedan unas pocas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo originales, todas ya muy mayores, pero tanto Tati Almeida como sus compañeras se encargaron de preparar a una nueva generación para que continúe con su tarea. En otras noticias, la ley Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina es un hecho en Colombia y materializa más de una década de activismo contra este crimen que, según el sistema de salud, se cometió al menos contra 204 niñas entre el 2020 y el 2025, la mayoría en Risaralda y Chocó. La senadora Jennifer Pedraza es coautora del proyecto y conecta con Ellas Hoy. Senadora, gracias. ¿Y cuál es el enfoque de esta ley? Ustedes quisieron ir más allá de lo punitivo. Primero, en Colombia es el único país de América Latina en donde la mutilación genital femenina todavía existe. Nos enteramos en el 2007 cuando falleció una niña por complicaciones a raíz de esta práctica. Afortunadamente, las mismas comunidades en Vera, que son las comunidades indígenas en donde esta práctica persiste, han tomado la decisión de trabajar para erradicarla, pero lo han venido haciendo en absoluta soledad, sin el respaldo del Estado colombiano. Por eso, el propósito central de nuestra ley es crear una política pública que las acompañe, que las impulse, que las financie en esa lucha cultural para erradicar esta práctica. La mutilación genital femenina es principalmente ejecutada por las parteras, es decir, las mismas mujeres que reciben a las niñas, a los niños y que llegan a garantizar una atención que el Estado colombiano no garantiza. Entonces eso es algo que no podemos perder de vista y en ese sentido aproximarnos a este fenómeno desde una perspectiva del delito y punitiva terminaría cerrando más a esas comunidades en las que, como les digo, el Estado casi no aparece para nada, creando un delito y haciendo que esta práctica, antes que erradicarse, se clandestinizara mucho más. Entonces, por eso nuestra propuesta no es un enfoque punitivo en primera instancia, sino de atención y prevención. Ahora, la ley también plantea que en un espacio de 5 años se convocará una instancia de coordinación interjurisdiccional, porque tengamos presente que en Colombia los pueblos indígenas tienen su propia justicia, su propia jurisdicción,
Y lo que queremos promover es que progresivamente sí pueda haber sanciones definidas por ellos y por ellas, pero por ahora nuestra apuesta es principalmente pedagógica. Ahora, hay unas cifras oficiales de mutilación de niñas indígenas en Colombia, pero el estimado es que la cantidad de 204 está muy por debajo de la realidad. ¿Qué encontraron ustedes? Nosotras hemos encontrado un subregistro tenebroso de la mutilación genital femenina. Básicamente solo nos enteramos de los casos que terminan en el hospital o solo nos enteramos cuando una mujer que ya es adulta y que fue mutilada al momento de nacer, pues va a parir y tiene complicaciones, ¿sí? En ese sentido, lo que nosotros hemos podido averiguar es que la mayoría de las mujeres en Vera han sido mutiladas en sus genitales, y no solo las mujeres en Vera, sino también mujeres de comunidades afrodescendientes. Así que este es un subregistro que hoy no nos permite ni siquiera medir el fenómeno. Entonces, por eso la ley también establece un registro para tener una contabilidad, pues para contabilizar los casos, y también una ruta de atención, especialmente en los hospitales que quedan cerca a estos resguardos, porque al día de hoy ha dependido de los médicos, de los profesionales en los hospitales, cómo se trata el tema, pero no tenemos una ruta nacional para atender y prevenir este tipo de fenómenos. Es posible que una vez aprobada nuestra ley, lo primero que pase sea que tengamos un aumento en los registros de mutilación. Eso no implica que el fenómeno esté ocurriendo más o que la práctica esté pasando más, sino que ahora vamos a medir un fenómeno al que antes le estábamos dando la espalda. Entonces, es posible que eso sea lo primero que ocurra, pero sabemos que hoy hay un subregistro mayúsculo sobre la mutilación genital femenina. Y finalmente, ¿ustedes confían en que esta ley pueda ejercer el suficiente control para evitar la mutilación de niñas? Apenas acabamos de dar un paso muy importante, pero es el primer paso. Esta ley sin presupuesto no tendría los dientes para llegar a estos territorios. Entonces, ¿qué pasos siguen? 1, la sanción presidencial. 2, la reglamentación y el establecimiento de la política pública. Y 3, su financiación. Hoy las mujeres en Vera con las que redactamos esta ley, porque esto es muy importante, los en Vera tienen su propia lengua, así que nosotros estamos traduciendo la ley para que ellos se apropien de esta conquista también, pues que es también de las mujeres en Vera. Pero necesitamos que el Estado aparezca para impulsar estas conversaciones. Por ejemplo, que Juliana Domicó y Claudia Queragamo, que son consejeras de la Nación en Vera o integrantes de la Nación en Vera y que redactaron esta ley con nosotros, puedan ir a cada resguardo a ejercer una labor de pedagogía a través de las prácticas que sí son identitarias de estas comunidades. La mutilación genital femenina no es una práctica autóctona de estos pueblos, sino que llegó a Colombia en la época del colonialismo español. Entonces, precisamente lo que queremos es que impulsemos a esas mujeres que ya están dando esa batalla internamente dentro de sus comunidades. Yo tengo toda la fe y la esperanza en que esto avance, pero vamos a tener, 1, control político. Yo desde el Senado haré control político para evaluar qué tanto se está implementando, y 2, un periodo de 5 años para evaluar qué tanto hemos avanzado o no en la erradicación de la práctica. Pues muchas gracias a Jennifer Pedraza por las apreciaciones y las precisiones sobre esta ley. Ahora hay que ver la ejecución. Ahora vamos a otro tema. La licencia por maternidad en Ecuador aumentará de 12 a 14 semanas. Así lo ordena la sentencia en el caso de Mayra Tirira, quien junto a la organización Surcuna, que ahora dirige, presentó en 2024 una demanda para ampliar el plazo. La Corte Provincial de Pichincha reconoció que el estándar mínimo para gozar de licencia de maternidad es de 14 semanas, como señalan los derechos más favorables del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá 60 días para ajustar su normativa interna. Ni corona ni privilegios detuvieron a la justicia. El hijastro del príncipe heredero de Noruega fue condenado por violación y violencia machista. Un caso que revela grietas profundas en la imagen de la familia real después de que su madre, la princesa Mette-Marit, fuera fuertemente vinculada con el pedófilo Jeffrey Epstein. Un informe de Samuel Salgado Castro. En Noruega, la justicia miró a los ojos del poder y no bajó la mirada. Marius Bergheibe, de 29 años, conocido como Pequeño Marius, entró a la familia real con solo 4 años en la boda de su madre Mette-Marit con el príncipe Haakon en 2001. Ahora fue declarado culpable y condenado a 4 años de prisión. La razón: 2 cargos de violación y violencia doméstica sistemática. 34 de los 40 delitos fueron probados. El tribunal de Oslo fue claro. Una de las violaciones ocurrió en el sótano de la casa del príncipe heredero. 4 mujeres alzaron la voz, contaron cómo, tras fiestas y drogas, sus cuerpos fueron usados sin posibilidad de consentimiento.
Contra su expareja, Heiby ejerció terror cotidiano, puñetazos en el rostro, estrangulamientos, puertas cerradas con violencia y objetos lanzados. Meses de miedo entre 2022 y 2023. Los fiscales pidieron 7 años y 7 meses, pero obtuvieron 4 en el juicio. Aún así, la sentencia marca un antes y un después. Nadie puede salir impune basándose en con quién está emparentado, afirmó el fiscal del caso. Una victoria del sistema que aborda la dignidad de las mujeres en este país nórdico. La Casa Real guardó silencio. Ningún miembro asistió al juicio, solo un breve comunicado que dejaba el asunto en manos de los tribunales. Este caso, sumado a sus anteriores contactos con Jeffrey Epstein, ha erosionado la popularidad de la monarquía noruega, que cayó a un mínimo histórico del 60% de aprobación durante el juicio. Y una de deportes, la legendaria tenista estadounidense Serena Williams regresará a Wimbledon tras 4 años de ausencia, gracias a una invitación especial para el torneo de dobles femenino. La jugadora de 44 años, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, reapareció este mes en el Queen's Club Championships, donde formó pareja con la canadiense Victoria Mboko. Esta colaboración se vio truncada prematuramente cuando Mboko sufrió una lesión de rodilla que la dejó fuera de Wimbledon. Ahora Williams se prepara para regresar al torneo con su hermana Venus. La dupla ha ganado 7 títulos individuales y de dobles en el torneo. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar nuestro sitio web france24.com. Eso es todo por el momento. Nos vemos en una próxima ocasión. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.